El tema de esta mañana es todos estamos aquí. ¿Verdad? Todos estamos aquí. Yo cuando puse este título y cuando mi esposa lo vio, como que me dijo, como, ¿por qué elegiste ese título? ¿No? Está como un poquito raro. ¿A qué te refieres? Que todos estamos en el mundo, que todos estamos aquí. O sea, como que no se entiende bien de qué va a ser el mensaje, ¿verdad? Y le dije, amor, no lo entiendes, pero el domingo lo entenderás, ¿verdad? Entonces puede ser que ahorita yo te digo, todos estamos aquí, ¿aquí dónde? Aquí en la iglesia, ¿aquí dónde? ¿Verdad? Pues hermanos, ahorita no lo entendemos, pero lo vamos a ir entendiendo conforme el mensaje se vaya desarrollando. Y me gustaría redactar o reflexionar en una historia que está en Hechos, capítulo 16. Si me acompañas con tu Biblia, Hechos, capítulo 16. Y esta es una historia que nos narra cuando Pablo estuvo en Filipos. Cuando Pablo estuvo en Filipos. Filipos es una ciudad que actualmente está en Grecia. Cuando Pablo estuvo en este lugar, recordemos que prácticamente Europa y Asia estaba bajo el imperio de los romanos, ¿verdad? Bajo el imperio romano, eran provincias romanas todos estos lugares, ¿verdad? Entonces, Filipos fue una ciudad muy importante en los tiempos del apóstol Pablo y en los tiempos cuando el cristianismo comenzó a expandirse y ir llegando a más lugares. Pero obviamente, pues, fue una ciudad que no siempre estuvo bajo el imperio romano. De hecho, ya si nos vamos 360 años antes de Cristo, la historia nos dice que unos colonos de la isla de Tasos llegaron a esta ciudad, a este lugar. Ellos iban, por así decirlo, gobernados por un hombre llamado Calistrato. Y este hombre Calistrato llega a este lugar con los colonos de esta isla llamada Tasos y llegan a este lugar y le ponen a la ciudad Crénides. Crénides, así le pusieron a la ciudad Crénides. Crénides es una palabra que significa manantial. Significa manantial. Ahora, ¿por qué le pusieron este título? Porque cuando ellos llegan a este lugar, se encuentran que en esta ciudad había muchos manantiales y había muchas minas de plata y de oro. Entonces se encuentran pues con una ciudad o con un lugar, una tierra pues con mucho potencial para crecer, con mucho futuro. Entonces estas personas llegan a ese lugar por mandato de Calistrato, le ponen Crénides a la ciudad por los manantiales, porque había mucha plata, había mucho oro y empiezan a vivir en ese lugar. Y como había plata, como había oro, la ciudad comenzó a prosperar, a crecer, crecer y crecer. Imagínense, esto fue 360 años antes de Cristo. Ya si nos vamos un poquito más adelante, en el tiempo de los griegos, ustedes recordarán el rey de Macedonia, Filipo II, así se llamaba, que Filipo II era el padre, o fue el papá de Alejandro Magno. Este hombre llamado Filipo II conquista la ciudad de Crénides y le va a cambiar el nombre a Filipo, en honor obviamente pues a él mismo. ¿Verdad? Le puso el nombre que él tenía, que era Filipo. Entonces él conquista la ciudad porque fue una ciudad pues que veía con mucho potencial, había mucha plata, había mucho oro. Conquista la ciudad, le pone su propio nombre y la ciudad seguía creciendo y creciendo, creciendo. Si nos vamos todavía más adelante, ya dejando el tiempo de los griegos y ahora pasando al tiempo del imperio romano, aquí en Filipos se dio una de las batallas más importantes en toda la historia del imperio romano. Más o menos en el año 42 antes de Cristo todavía, las fuerzas de Octavio, ustedes recordarán que Octavio fue el primer emperador de Roma, después, o también se le conoce como Augusto, ¿verdad? Este emperador romano llamado Octavio, que era hijo de Julio César, y junto con el general Marco Antonio derrotan a los ejércitos de Bruto y de Casio. Bruto y Casio fueron las dos personas responsables en asesinar a Julio César, que era el padre de Augusto, era el padre de Octavio. Entonces, esta batalla se dio afuera de uno de los muros de Filipo, de esta ciudad. Ahora, ¿por qué fue una batalla importante? Porque esta batalla culminó o hizo que terminara la República Romana. La República Romana. Y empezó
lo que se conoce como el Imperio Romano. Hasta ese entonces Roma solamente era como una república, había varios gobernadores. Eso se termina con esta guerra y empieza ahora sí el Imperio Romano. Ahora ya nos vamos al tiempo de Pablo. Ya es más o menos unos 50 años después de Cristo, ya no antes. El apóstol Pablo va a llegar a esta ciudad acompañado de varias personas. Estaba Silas con él, estaba Timoteo y estaba el médico Lucas también. Ahora, cuando Pablo llega a esta ciudad, realmente no era que Pablo tenía el deseo de llegar a Filipos. De hecho, cuando leemos el relato de Hechos, Pablo no quería ir a este lugar. No era que no quería, simplemente no estaba en sus planes. Pero sí estaba en los planes de Dios. Dios hizo que Pablo pudiera llegar a este lugar llamado Filipo, un lugar muy importante. Y yo quiero que rápido podamos ver un mapa ahí en la pantalla para que nos demos cuenta de qué manera Pablo llega a este lugar. Pablo llega a Filipo en su segundo viaje misionero. Recordemos que el libro de Hechos nos narra 3 viajes misioneros del apóstol Pablo. Bueno, este mapa que están viendo en la pantalla es el recorrido que hizo Pablo y Silas y Timoteo durante el segundo viaje misionero. Aquí me prestaron un láser. No se preocupen si no alcanzan a leer los lugares. Simplemente quiero que veamos un poquito el recorrido. Fíjense, hermanos. ¿Sí ven el lásercito ahí? Pablo empieza su segundo viaje misionero estando en este lugar que es Antioquía de Siria. Aquí empieza el viaje misionero. Ahí Pablo se acerca con Bernabé y le dice: oye, Bernabé, vamos a visitar a las iglesias o a las ciudades que fuimos durante el primer viaje misionero. Porque en el primer viaje misionero fue Pablo y Bernabé y recorrieron varios lugares, ¿verdad? Entonces dice Pablo a Bernabé: oye, vamos a recorrer varias ciudades, vamos a visitar a los hermanos. Bernabé dice: bueno, sí, está bien, vamos a llevar a Juan Marcos. Y Pablo dice: no, a Juan Marcos no. Acuérdate que en el primer viaje misionero Juan Marcos se separó de nosotros y se regresó a Jerusalén. Entonces hubo como una discusión entre Pablo y Bernabé, porque Pablo no quería llevar a Juan Marcos y Bernabé sí lo quería hacer. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Estando aquí en Antioquía, Bernabé agarra a Juan Marcos y se va a esta isla llamada Chipre. Pablo va a agarrarse a un hombre llamado Silas, que también era un ciudadano romano. Entonces agarra a Silas y va a recorrer todo esto. Va a pasar aquí por Siria, va a pasar aquí por Cilicia, que de hecho el apóstol Pablo nació aquí en Cilicia, aquí se encuentra Tarso. Cilicia es la provincia romana. Pasan luego por Derbe y llegan aquí a un lugar llamado Listra. Todo esto que está viendo aquí, esta parte, es Asia Menor. Todo esto es Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía. Entonces, estando aquí en Listra, Pablo va a conocer a Timoteo. Timoteo era un jovencito, Timoteo era de madre judía, pero su padre era gentil. Y como Pablo siempre llegaba a cada lugar predicando a judíos, predicando en las sinagogas, le dice: bueno, Timoteo, yo quiero que tú me acompañes en este viaje, pero te vamos a tener que circuncidar por causa de los judíos, ¿verdad? Entonces ahí en Listra, pues a Timoteo, digo, pobrecito, le pasaron el cuchillo, lo circuncidaron, ¿verdad? Y se van acá, se van a Iconio. Y fíjense qué fue lo que hizo Pablo, Silas y Timoteo. Pasan por toda la provincia de Galacia, por Frigia, y estando más o menos en este lugar, ahí en Hechos 15 les dice que el Espíritu Santo les prohibió predicar la palabra en Asia. Todo esto era Asia. Todo su primer viaje misionero fue ahí. Ellos querían visitar las iglesias que estaban en Asia. Pero ahora dice el texto que el Espíritu Santo les prohíbe predicar la palabra en Asia. Cuando llegan a este lugar llamado Misia, dice ahí que Pablo tenía el deseo de ir al norte. ¿A dónde quería ir Pablo? Quería ir aquí, a Bitinia. Él quería ir al norte, pero se vuelve a enfatizar: el Espíritu Santo se los impidió. Entonces ahí ya Dios estaba cambiando los planes de estos hombres en su viaje misionero. Entonces, como el Espíritu Santo se los prohíbe, no se los permite, ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos se van a este lugar. ¿Sí lo ven aquí? Se van a este lugar llamado Troas. Todavía siendo parte de Asia Menor.
este lugar llamado Troas. Se dan cuenta que hay está entre Grecia y entre Asia. Y aquí estando en Troas, el apóstol Pablo va a tener una visión de noche. Y en esa visión se le va a aparecer un hombre macedonio. Y este hombre macedonio le va a decir: Pablo, cruza y ayúdanos. Cruza y ayúdanos. Macedonia es todo esto. Toda la parte norte de Grecia es Macedonia. De hecho, dice Hechos que Filipo es la primera ciudad de Macedonia, ¿verdad? Entonces Pablo está en este lugar llamado Troas, tiene una visión, y esa visión ve a un hombre macedonio que le dice: cruza y ayúdanos. Y ahí el apóstol Pablo dice: y enseguida supe que Dios nos estaba mandando. Fíjense qué pasó después. Pues ahí en Troas, Pablo se va a una isla llamada aquí Samotracia, que es una isla que está entre Europa y entre Asia, y termina llegando aquí a Neápolis, que es la ciudad portuaria o donde estaba el puerto de Filipos, y finalmente llega aquí a Filipos, por primera vez a Filipos. Entonces, ¿por qué es importante, hermanos, que entendamos todo esto? Porque Pablo llega a Filipos por primera vez. Nunca había estado Pablo en Filipo. Y cuando Pablo llega a Filipo, es literalmente el apóstol Pablo llegando por primera vez a Europa. Él siempre había estado en la zona de Asia, pero nunca había cruzado Europa. Entonces, cuando Dios lo manda a Filipo, es porque Dios tenía el deseo de que el evangelio pudiera seguirse expandiendo, que pudiera seguir llegando a más lugares. Entonces, cuando estamos leyendo, ahorita que leamos ahí en Hechos, que Pablo se encuentra en Filipo, es un suceso muy importante en la historia del cristianismo, porque es la primera actividad que se registra en la Biblia de un misionero o de cristianos en algún lugar. Ahora, hermanos, después de Filipos, Pablo se va a Tesalónica. Y Tesalonicenses fue una de las primeras cartas que el apóstol Pablo escribió. Y de hecho, si me acompañan a 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2, recordemos que después de Filipos, Pablo se va a Tesalónica. Y fíjense qué le dice Pablo a los de Tesalónica. 1 de Tesalonicenses 2:2. Les dice: pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarles el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Entonces Pablo le escribe a los tesalonicenses y les recuerda que antes de visitarla a ellos, él estuvo en Filipos. Pero fíjense cómo narra ahí lo que fue su tiempo en Filipo. Dice: padecimos, y dice: y fuimos ultrajados en Filipos. Pero dice: a pesar de todo eso, pudimos anunciar el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Normalmente, ¿verdad? Cuando uno visita un lugar por primera vez, o sales del país, o te subes a un avión por primera vez, pues para uno todo es mágico, ¿no? Todo es lindo, todo es bonito. Estás en el avión y estás viendo todo el movimiento del avión, todas las personas, y como que todo te llama la atención, ¿no? Llegas a una nueva ciudad y todo te gusta, las calles, y quieres ver cómo es la comida y todo. Y normalmente siempre es así. Bueno, la primera entrada de Pablo en Europa, pues no fue muy linda que digamos. Porque aquí el versículo dice que él padeció y que él fue ultrajado. Esta palabra padecer literalmente significa que él atravesó por adversidades en Filipos. Y la palabra ultrajado significa que en Filipo él recibió violencia, que él recibió maltratos de parte de la gente de esa ciudad. Y cuando leemos Hechos 16, se nos narra, hermanos, que Pablo en Filipo, fíjense todo lo que él pasó. Él fue detenido junto con sus acompañantes. Pablo no solamente fue detenido, fue difamado, fue también desnudado, fue también azotado y fue también encarcelado. Todo esto en Filipos. Detenido, difamado, desnudado, azotado y encarcelado. Entonces Pablo le dice a los tesalonicenses: cuando estuve en Filipos, sufrí. Cuando estuve en Filipos, encontré adversidad. Cuando llegué a Filipos, encontré
recibí violencia, recibí maltrato. Pero a pesar de toda esa gran oposición, fíjense lo que dice el versículo: pude anunciar con denuedo el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo? Que él tuvo un ministerio en Filipo exitoso, pero tuvo que sufrir mucho. Exitoso, ¿por qué? Porque hubo muchas conversiones. Muchas personas llegaron al conocimiento de Cristo. Entonces fue un ministerio exitoso, pero fue un ministerio también donde Pablo tuvo que sufrir. Ahora, ¿qué conversiones hubo en Filipo? Ahí en Filipo, el primer encuentro es de Pablo con una mujer llamada Lidia. Era una mujer gentil, era una mujer de Tiatira, era una mujer que tiene una buena posición social y económica, y esta mujer se convierte, llega al cristianismo, abre las puertas de su casa y comienza una iglesia en ese lugar. Allí en Filipo también se convierte una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Era una mujer que tenía unos jefes, ella se dedicaba a adivinar el futuro a las personas, y esta era una mujer que durante varios días estuvo siguiendo a Pablo, a Silas, a Timoteo, y llegó un momento donde Pablo dijo, como que ya estoy cansado de que esta mujer me siga. Va con la mujer y le ordena al espíritu que salga del cuerpo de esa mujer. Y esta mujer llega también a los pies de Jesucristo. También en Filipo se convierte, ustedes recordarán, el carcelero que metió preso al apóstol Pablo y a Silas, se convierte también en cristiano, y posteriormente toda su familia llega al conocimiento de Cristo y todos son bautizados también. Pues a pesar de que Pablo sufrió mucho en esta ciudad, hubo mucho éxito en cuanto a que muchas personas llegaron a los pies y al conocimiento de Cristo. Entonces fíjense las conversiones que hubo. Lidia, la familia de Lidia, una mujer con un espíritu de adivinación, el carcelero, su familia, todos ellos son bautizados. O sea, hubo muchas conversiones. Yo en esta mañana no quiero hablar de ninguna de estas personas. Yo en esta mañana me gustaría hacer énfasis en los presos con los que Pablo estuvo en la cárcel. Es algo poco común. La Biblia nos va a dar 3 sucesos en cuanto a estos presos, pero yo creo que si los entendemos bien en su contexto y si nos vamos imaginando toda esta historia, vamos a entender de una mejor manera. Entonces vamos a estudiar a los presos con los que Pablo estuvo ahí en la cárcel en Filipo. Vamos a Hechos 16. Vamos a leer desde el versículo 22. Recordemos que todo esto ya es en Filipo, la primera vez que Pablo llega a Europa. Dice el versículo 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Pablo y Silas se encontraban predicando ahí en Filipo, donde iban ellos, pues predicaban el evangelio, predicaban de Jesús. La gente se empezó a enojar. Ellos empezaron a decir que según de acuerdo a ellos sus costumbres no les era permitido, porque eran romanos, recibir ese tipo de enseñanza, algo que era una completa mentira, pero empiezan a difamar a Pablo y a sus amigos. Entonces llegan los magistrados, llegan personas importantes, el pueblo se agolpa en contra de ellos y de que les rasgan sus ropas. O sea, literalmente después de ser difamados, los desnudaron. Y dice versículo 22, y los ordenaron azotarlos con varas. Uno se puede preguntar, ¿verdad? ¿Y cuántos azotes le dieron? Bueno, de acuerdo a la cultura judía, si leemos 2 de Corintios 11:24, que no lo busquen, no lo voy a leer, pero ahí en 2 de Corintios 11:24 se nos dice que de acuerdo a la ley judía, una persona que era azotado tenía que recibir 39 azotes. Siempre decían 40 menos 1. Era 40 menos 1. Eso era de acuerdo a la ley judía. Pero aquí están azotando romanos, ¿verdad? Entonces la costumbre romana no tenía establecido cuántos azotes tenía que recibir un preso, un detenido. Simplemente era lo que el juez
determinara, eso era lo que iba a recibir. O sea, esto dependía más bien del capricho del juez, ¿verdad? Al gusto del juez, él iba a dictaminar cuántos azotes iba a recibir una persona. Obviamente siempre estos azotes eran sobre la espalda y eran con la intención de provocar el mayor dolor y el mayor castigo posible. Pero fíjense qué nos dice el siguiente versículo 23. Nos da otro detalle interesante. Dice, después de haberles azotado mucho. Pues aquí Lucas, que es el que escribe todo este libro de Hechos, nos dice que no simplemente los azotaron. Dice aquí claramente, dice, los azotaron mucho. Entonces, imagínense, Pablo llega a Filipos, comienza a predicar el evangelio, las personas empiezan a convertir, pero empieza a haber oposición en contra de la predicación, los difaman, los detienen, los desnudan, los azotan mucho, y fíjense que sigue después. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Pero no los pusieron en cualquier cárcel. Fíjense qué dice el versículo. Mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Las cárceles en estos tiempos siempre tienen una parte exterior y una parte interior. Ustedes imaginarán que la parte interior de la cárcel, ¿a qué tipo de personas meten? A los más peligrosos, a los que han cometido peores delitos. Bueno, Pablo fue metido en la cárcel interior. Ahora, hermanos, yo sé que nunca estar en la cárcel es algo lindo y es algo bonito, ni aún hoy en día, pero intentemos imaginar un poco, hermanos, lo que eran las cárceles en ese tiempo. Muchas cárceles literalmente estaban sobre cuevas y sobre cavernas. Cuevas y cavernas. Y aquí dice que los metieron en el calabozo de más adentro. Entonces eran lugares inhóspitos, eran cuevas, eran cavernas. Era un lugar donde metían a los peores criminales. Junto a ese tipo de personas metieron al apóstol Pablo y a Silas con lo peor de lo peor. ¿Ustedes se imaginan qué tipo de cárcel es la que estuvo Pablo? Si quisiéramos poner algunas características, era un lugar que seguramente había poca ventilación. O sea, había poco aire. De hecho, algunos creen que la única ventilación que había en ese lugar era cuando los soldados abrían las puertas para entrar y salir y entraba tantito aire, era como que lo único que podían ellos recibir. Entonces había poca ventilación, había poca luz, porque de hecho más adelante el carcelero cuando entra ahí pide luz, porque era un lugar que estaba completamente oscuro. Entonces había poco aire, había poca luz, había oscuridad, eran lugares sucios. Era un lugar donde había posiblemente muchas enfermedades por causa de la suciedad. Era un lugar húmedo, era un lugar frío, era un lugar donde seguramente no los alimentaban bien, donde no les daban agua limpia, donde no es como la cárcel que cada preso tiene su cama, su baño. No había nada de eso. Está completamente encerrado, sin comida, sin agua, sin una cama para dormir. Y aparte, rodeado de otros presos y rodeado de lo peor, porque estaba en la zona donde estaban los peores presos. Y aparte de todo eso, o sea, como si ya fuera poco, dice que les pusieron un cepo. Este cepo era normalmente de madera o de metal. Ahí en la pantalla están viendo a Pablo y a Silas, ¿verdad? Y ahí en los pies se puede ver cómo tienen un cepo de madera, pero en realidad los cepos, hermanos, eran más incómodos de lo que se puede ver aquí en la pantalla. Como te dije, era hecho de madera o de metal, pero un cepo no solamente era para que un preso no se pudiera mover. A veces pensamos, te amarro los pies, te amarro las manos, simplemente para que no te muevas. No, el cepo no era solamente esa su función. Un cepo tenía como propósito provocar tortura en la vida del preso.
tortura en la vida del preso. Porque el cepo lo ponían en los pies, en las manos y en el cuello. ¿Se han visto las imágenes donde les ponen así? Entonces era en los pies, en las manos y en el cuello. Y no solamente era para que no se pudieran mover, era para que ellos pudieran estar en una posición incómoda y conforme va pasando el tiempo, las horas, llegan a un dolor ya que no pueden aguantar por estar en una sola posición. Entonces seguramente Pablo y Silas se encontraban estando en esta condición. Entonces imagínate, ya fueron difamados, ya fueron desnudados, ya fueron azotados mucho, ya fueron puestos en un lugar horrible, en un lugar inhóspito, lleno de enfermedad, de suciedad, falta de comida, de luz, de aire. Y aparte de todo eso, les colocan un cepo para provocar dolor intenso y para provocar herida en la vida de ellos. ¿Sí te vas en tu mente imaginando todo esto? ¿Tú qué harías estando en esa condición? No me respondas, pero quiero que veas lo que hizo Pablo y Silas. Dice versículo 24, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Dice lo que dice después, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Uno se dice, ¿cómo puede ser? Después de todo lo que ellos están sufriendo y pasando, encuentran ahí a medianoche orando y cantando himnos a Dios. William MacDonald en su comentario bíblico comenta lo siguiente: su gozo era totalmente independiente de las circunstancias terrenales. La fuente de todo su cántico estaba arriba en el cielo. Fíjense, hermanos, su gozo no dependía de lo que ellos estaban atravesando. La fuente o el origen de su gozo era Dios. Otro teólogo llamado Morgan dice lo siguiente: cualquier hombre puede cantar cuando las puertas de la cárcel se abren y es libertado. El alma del cristiano canta en la cárcel. Estando en esa condición, en el cepo, incómodos, con dolor, con azote, con frío, con suciedad, ellos se encuentran cantando y orando a Dios. Ahora fíjense la última expresión del versículo 25 que no leímos y que quiero resaltar. Y aquí aparecen los presos por primera vez, que quiero hacer énfasis en ellos. ¿Cómo termina el versículo 25? ¿Cómo? Y los presos los oían. Y los presos los oían. Recuerda que te dije al principio que la Biblia habla de 3 sucesos de la vida de estos presos, que es del cual vamos a hacer énfasis. Aquí aparece la primera: los presos los oían. Verá, versículo 25. Este oír, en su original es una palabra que significa escuchar con atención. O sea, ellos estaban atentos a lo que Pablo y Silas estaban haciendo. ¿Y qué estaban haciendo Pablo y Silas? Estaban orando y estaban cantando. Algunos piensan que seguramente Pablo y Silas se encontraban cantando himnos. Bueno, no cantar himnos, no, perdón, cantando salmos. Están cantando salmos ahí en la cárcel. Era muy común para los judíos cantar salmos, el salterio, lo que se conoce, ¿verdad? Entonces ellos estaban cantando salmos a Dios en medio de su condición. Ellos estaban orando a Dios. Pero por lo que vemos, como había un gozo en ellos, no eran oraciones para quejarse, no eran oraciones decirle, ¿por qué Dios? Si venimos aquí a predicar, ¿por qué recibimos este trato? Si estamos aquí por ti, ¿por qué? No. Seguramente estaban ellos ahí adorando a Dios, hablando acerca de Jesucristo, de cómo Dios les permitía sufrir por la causa del evangelio, por la causa de Él. O sea, ellos literalmente armaron su iglesia ahí en la cárcel de madrugada. Y ellos se encontraban adorando a Dios. Y ahí dice que los presos oían. Era un momento de adoración en medio de
la adversidad. Pero fíjense qué importante detalle, hermano, que los presos escuchaban. ¿Saben qué dice la Biblia en cuanto al oír? Por ejemplo, en Romanos capítulo 10, versículo 14 y versículo 17, el apóstol Pablo dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, lo que Pablo está diciendo es, para que una persona pueda creer, primero tiene que oír. En el versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces una persona puede responder en fe al evangelio, pero para responder en fe primero tiene que oír. ¿Y qué es lo que tiene que oír? La palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo. Entonces los presos estaban haciendo lo que toda persona necesita hacer para poder ser salva. Necesita oír, necesita escuchar. En Colosenses capítulo 1, versículo 4 y 6, te quiero leer esos versículos, pero en otra versión. Fíjense qué es lo que dice el apóstol Pablo. Pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. Fíjense que dice después: de esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el evangelio que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día en que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Entonces Pablo ahí a los colosenses les dice: ustedes oyeron, ustedes escucharon el evangelio, la palabra de verdad. Dice: desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios. Para que una persona pueda ser salva, primero tiene que oír el mensaje de salvación. ¿Y qué estaban haciendo estos presos? Oyendo, escuchando, pero no escuchando con atención. Ustedes se imaginan, hermanos, qué ejemplo tuvo que haber sido para estos presos ver a Pablo y a Silas adorando a Dios en medio de su situación, en medio de su sufrimiento, de su dolor, en medio de los azotes. Qué shock, qué ejemplo, qué impresión tuvo que haber sido para esos presos. Ver a Pablo y a Silas adorando a Dios en ese estado. Yo por eso quiero hacer aquí una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que la gente escucha, hermanos, de nuestra boca, de nuestros labios? ¿Realmente cuando sufrimos, cuando estamos pasando por dolor, somos ejemplo para otras personas? ¿Somos ejemplo de personas que adoran a Dios en medio de la adversidad, en medio del sufrimiento? Pablo y Silas lo hicieron. Y nosotros también lo tenemos que hacer. Veamos el segundo suceso. El primer suceso de los presos es que ellos oyeron. El segundo suceso aparece en el versículo 26. Fíjense, mientras ellos cantaban y oraban, dice el versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ustedes imagínense este momento. El primer suceso es: los presos oyen. El segundo suceso en relación a los presos es que todas las puertas se abren y todas las cadenas también se sueltan. ¿Tú te imaginas estar en una cárcel, estar en una zona de la cárcel donde están los peores criminales, los más peligrosos, y que de repente las celdas se abran de todos? Que de repente las cadenas de todos se abran. ¿Sí te imaginas eso en tu mente? Imagínate de repente que, no sé, ¿a quién podríamos poner de ejemplo?
alguien que esté preso, peligroso. El Chapo Guzmán, que de repente comparta celda, él está en la parte de al lado y tú en la de al lado, y de repente a medianoche la celda mágicamente se abre. Digo, a uno le daría miedo estar con esa clase de personas. ¿Qué te va a pasar? Seguramente aquí se va a armar una matanza, los presos se van a empezar a atacar entre ellos. Fue lo que pasó. Pablo estaba orando, Silas también estaban ahí cantando, de repente un terremoto y todas las puertas se abren y todas las cadenas se sueltan. Esto es, y dice, a medianoche. Hace ya más de 30 años, en el año 1992, hubo un motín en una cárcel de Sao Paulo, en una cárcel llamada Carandiru. Y esta matanza que hubo ahí en Carandiru, en esta cárcel en Sao Paulo, fue una de las más violentas que ha habido en toda América Latina. Fue una cárcel donde literalmente más de 100 presos murieron. Se calcula que más o menos que 111 presos murieron. Entonces, la mayor masacre carcelaria de toda América Latina. Hubo un motín. Curiosamente, todo empezó por un partido de fútbol. Había bandos y empezó a crecer. Se hizo un motín, se descontroló y la policía también, pues violentamente disparó a quemarropa, a matar, y terminaron asesinando a 111 personas. En México también hemos escuchado de historias donde muchos prisioneros han huido o escapado de la cárcel. Pues tenemos al ejemplo que pusieron aquí, el Chapo Guzmán, que creo que 2 ocasiones escapó de la cárcel, ¿verdad? Entonces, aquí estaba sucediendo algo parecido. Dios hizo que un terremoto sucediera, que todas las celdas se abrieran y que las cadenas también de todos se soltaran. Entonces, ¿cuál fue el milagro? Que sorprendentemente los presos no se atacaron entre ellos. No se empezaron a atacar entre ellos. Y más increíble aún, ningún preso se escapó. Pensemos en el ejemplo que pusieron del Chapo Guzmán. La última vez que se escapó, que en su celda había un túnel por el lado del baño. Era un túnel de varios kilómetros que literal tenía hasta rieles para un carrito. Tenía el túnel hasta luz. Digo, ya casi faltaba un puesto de Bonais a la mitad para que se refrescara, ¿verdad? Casi. Pero fue algo súper elaborado. Entonces, como si de alguna manera el Chapo dijera, no me voy a escapar. Está este túnel, pero no me voy a escapar. Digo, es un ejemplo burdo, ¿verdad? Pues para que entendamos más o menos. Es como si dijera, no me voy a escapar. Esto es lo que está sucediendo aquí. Se abren las puertas. Las cadenas de todos se abren. Los guardias no sabemos dónde están. Podemos escapar. Y nadie lo hace. Sorprendentemente, los presos no se atacaron entre ellos. Ninguno se escapó teniendo la oportunidad de hacerlo. Recordemos que Pablo estaba con lo peor de lo peor. Seguramente muchos de esos presos iban a estar en la cárcel de por vida. Y esa era su gran oportunidad. Nunca más iba a presentar una oportunidad como esa. Seguramente muchos de ellos estaban simplemente esperando su sentencia para morir. Y esa era su oportunidad de escapar. No iba a haber otra oportunidad. Pero aún así, hermanos, ellos no se escaparon. Cuando el guardia se despierta y de repente ve que las puertas están abiertas, y de repente ve que dice, estos ya se escaparon. Pide luz, entra donde estaban ellos, y como estaba todo oscuro, él pensó, ya se escaparon todos, porque no había luz, estaban en lo más oscuro. Entonces, ¿sabes qué hizo el guardia? Sacó su espada y se iba a quitar la vida, porque él pensó que ya todos se iban a escapar. Y fíjense ahí en el versículo 28, ¿qué le dice Pablo? Dice, mas Pablo gritó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal. Todos estamos aquí. Y de ahí viene el título del mensaje. Todos estamos aquí.
Imaginemos la escena, el carcelero se despierta, ya habían pasado varias horas, porque cuando fue el terremoto, dice la Biblia que fue a medianoche, entonces ya habían pasado varias horas. Cuando el carcelero vio que las puertas de la cárcel se habían abierto, sacó su espada para quitarse la vida, pensando que ya todos habían escapado, pero Pablo le dice, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Y esta expresión, todos estamos aquí, es la culminación de estos presos. Ya no volvemos a saber nada más de ellos, simplemente que no se escaparon, que se quedaron ahí con Pablo y con Silas. Todos estamos aquí. Fue una transformación que hubo en la vida de estas personas. Que yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué escucharon con atención las oraciones y los cantos de Pablo y Silas? ¿Por qué cuando se abrieron las puertas y las cadenas se rompieron, no se atacaron entre ellos? ¿Por qué teniendo la oportunidad para escaparse, tampoco lo hicieron, sabiendo que posiblemente nunca más habría otra oportunidad? ¿Por qué? A la conclusión a la cual cada uno de nosotros podemos llegar, hermanos, es porque estos presos de la misma manera experimentaron una conversión en la cárcel. Pablo les anunció y Silas les anunciaron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y experimentaron una conversión, experimentaron una transformación. Y por eso cuando todo se abre, la cárcel y las puertas, se quedaron aquí. Fíjense que seguramente no hubo mucho tiempo de que Pablo les diera los primeros pasos del cristianismo, el ABC. No. Llevaban seguramente horas de convertidos. Pero con simples horas de convertidos ya empezaron a mostrar frutos en su vida. De ser lo peor de lo peor a no querer escaparse, a permanecer con Pablo y con Silas. Ellos experimentaron una conversión. Hace rato te puse el mapa, vimos todo el trayecto, todo lo que Pablo y Silas tuvieron que recorrer para llegar a Filipo. Dios permitió, hermanos, todo eso para que esos presos en esa cárcel pudieran escuchar el evangelio por primera vez. Y para que Cristo pudiera transformar sus vidas. Hermanos, me gusta ya para ir terminando, me gusta pensar en esta historia y poder relacionarla con lo que es la iglesia o con lo que la iglesia debería ser. La iglesia, de acuerdo a la Biblia, es una comunidad de hombres y de mujeres que han puesto su confianza en Jesucristo. Esa es la iglesia. Si tú has creído en Jesús como tu Salvador, tú eres la iglesia. No es este lugar, no es este auditorio, esta silla, no, la iglesia somos nosotros, los que hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador. Y aquí tenemos una imagen de lo que tendría que ser la iglesia. La iglesia tendrá que ser este lugar donde todos juntos podamos decir, todos estamos aquí. Donde de repente aparece una persona como el carcelero, que se quiere quitar la vida, se quiere suicidar por las preocupaciones de la vida, porque pensaba que lo iban a matar porque los presos habían huido. Y que todos como iglesia le podemos decir, no te hagas ese mal, todos estamos aquí. Aquí está la iglesia, aquí está tu iglesia. O es ese matrimonio que está a punto de romperse, a punto de separarse, a punto de firmar el divorcio y que todos juntos podamos decir, no hagas ese mal, todos estamos aquí. Estamos aquí para ayudarte, para aconsejarte, para ayudarte, para orar por ti. Todos estamos aquí. Estás pasando por tristeza, por dolor, desesperación, confusión, ansiedad, depresión. La iglesia junta te dice, nosotros estamos aquí. Hemos pasado por ahí también y te decimos, nosotros estamos aquí para ti. Alguno está pasando por alguna necesidad económica. El ejemplo que vemos en la iglesia primitiva es que todos estaban ahí para él. Entonces, estos presos en la cárcel con Pablo y Silas nos muestran lo que tendría que ser la iglesia, el todos estar aquí. Tal vez hay alguna persona que se encuentra en esta mañana sentada aquí en esta silla, sentado o sentada, pero todavía estás dudando en tu corazón
por no saber si le entregas tu vida a Dios, si no le rindes tu vida a Jesucristo. Nosotros podemos irte todos como iglesia, todos estamos aquí. Todos somos testigos de lo que Dios puede hacer en la vida de la persona. Estamos aquí todos. Y eso es la iglesia. No importa por lo que estés pasando en tu vida, cada uno de nosotros podemos decirte, Dios ha llegado a nuestra vida, nos ha transformado y hoy estamos todos aquí. Pero fíjense, hermanos, que esa expresión, todos estamos aquí, conlleva muchas cosas. Porque en primer lugar conlleva renunciar a uno mismo. En la vida de estos presos implicó no ver la libertad, no salir de ese lugar tan feo. Tuvieron que renunciar a algo para hacer otra cosa. Entonces implica renunciar a uno mismo. Implica renunciar a pensar solamente en mí, en mi vida, en mi familia, en yo y los demás no me importan. No podemos decir todos estamos aquí, ser orgullosos, estar llenos de egoísmo, de vanidad. No puede ser así. Esto requiere renunciar a uno mismo y poder pensar en los demás. Recordemos, todo esto donde se da, en la cárcel en Filipo. Años más adelante, Pablo escribió una carta dirigida ¿a quién? A la iglesia que está en Filipos, que es la carta de Filipenses. Y en el capítulo 2, versículo 3 y 4, Pablo les dice esto: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, todos estamos aquí, hermanos, implica esto: ser humildes, no tener vanagloria, estimar a los demás como superiores a mí mismo, no mirando por lo mío, sino por lo de los demás. Entonces Pablo y Silas y el resto de los presos ven al carcelero y le dicen: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí, no nos hemos escapado, aquí estamos. Saben, hermanos, que esto fue tan impactante para el carcelero, que estaba a punto de quitarse la vida, que él y su familia terminaron confiando en Jesús como Salvador y se terminaron bautizando. No sé si te das cuenta el contraste tan grande que hay, porque de querer quitarse la vida pasó inmediatamente a hacer una pregunta de cómo él podía ser salvo. Literalmente pasó a estar a punto de morir a encontrar la eternidad que hay en Cristo Jesús. Por el ejemplo de Pablo, de Silas, pero de los presos también. Entonces, hermanos, Pablo y Silas fueron un ejemplo para los presos en ese lugar. Pablo, Silas y los presos fueron un ejemplo también para el carcelero y posteriormente para su familia. Y pasó de querer quitarse la vida a preguntar cómo él podía ser salvo. Él literalmente en el versículo 30 les dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, muchos de los que estamos aquí, que ya hemos confiado en Jesús como nuestro Salvador, te podemos decir lo siguiente: todos estamos aquí. Todos estamos aquí, somos la iglesia, estamos todos aquí, con nuestras luchas, pecados, errores, pero todos estamos aquí. ¿Estás luchando tú por ciertas cosas? Te haces la misma pregunta que hizo este carcelero: ¿cómo puedo ser salvo? Todos nosotros simplemente te decimos: tienes que creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso es lo que tienes que hacer. Yo te invito a que cierres tus ojos, por favor. Y que si tú te encuentras luchando por no saber si tu vida le pertenece a Dios, por no saber si aún eres hijo o hija de Dios,
y estás igual que el carcelero, tal vez a punto de quitarte la vida, tal vez luchando con la depresión, con la tristeza, con el dolor, luchando con la vida. Y te preguntas, ¿qué tengo que hacer? Nosotros como iglesia queremos responderte y decirte, tienes que creer en Jesucristo y serás salvo. Es lo que Dios te pide. Dios te ofrece salvarte, no porque seas una buena persona. Dios te ofrece esto como un regalo inmerecido. Dios te ofrece esto por gracia. Él te ama tanto que dio su vida en una cruz y cargó tu pecado y mi pecado y fue sepultado y al tercer día resucitó, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga la vida eterna. Dios quiere darte este regalo de la salvación, este regalo de la vida eterna. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente cree, confía en Jesús como tu Salvador. Y al igual que el carcelero, al igual que su familia, al igual que los presos, al igual que Lidia, al igual que la mujer con espíritu de adivinación, puedes encontrar la salvación en Cristo Jesús y ser parte de esta familia, ser parte de la iglesia donde todos decimos, todos estamos aquí. Gracias, Dios, por tu palabra. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo obre en cada persona que está aquí, Señor. Y si hubo alguna persona que en esta mañana recibió a Cristo por primera vez, nos gozamos contigo y te queremos decir, bienvenido a la familia de Dios. Somos hermanos en Cristo Jesús. Que tú, Padre, sigas bendiciendo nuestras vidas, nuestras familias y nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y continuamos con el servicio.